Comenzó a grabar. Ok. Bueno, compañeros, compañeras, primeramente me presento. Yo soy Sergio Duarte, actual representante de la estudiantil de la carrera de Filosofía en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Eh, bueno, desde la representación, ¿verdad? En la que estamos unos compañeros trabajando. Y en diálogo también con otros grupos como el Colectivo Independiente de Filosofía y compañeros y compañeras de distintos cursos, incluso también de otras carreras. Eh, en discusiones también que solíamos tener con debates que solíamos tener con el profesor Ángel en torno a variados temas. Se nos ocurrió un poco la idea de plantear esta discusión, ¿verdad? De un poco el rol, qué lugar ocupa, cuál es el valor del trabajo por un lado y del ocio, ¿verdad? Cómo se vinculan, o sea, las diferencias, la importancia de nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, y que es algo que está muy vinculado a nuestra realidad misma como seres humanos, como sociedad, etcétera. Y nada, de ahí salió esta propuesta, este proyecto, ¿verdad? De hacer un curso sobre el tema, con diversos autores, con mucha bibliografía, ¿verdad? Con mucho por leer, con mucho por aprender. Y a partir de ahí también, bueno, el proyecto de extensión universitaria y toda la difusión de la propuesta del curso que se hizo, ¿verdad? Que seguramente que a muchos les habrá llegado la información, la invitación, y por eso hoy ahora se están sumando acá, ¿verdad? Nada, yo más que nada comentarles que este es un curso que va de bueno, van a ser seguramente más de 4 módulos, capaz sean 6, ¿verdad? Vamos a ir viendo con el profesor. 7 va a ir también dependiendo seguramente un poco de la recepción, cómo ustedes van tomándolo, cómo van digiriendo a los autores, los materiales, las discusiones, y cómo vamos abordando, ¿verdad? Y nada, desde ya gracias a todos los que están sumando. Muchas de las actividades que se hacen en la carrera de filosofía, y también de otras carreras seguramente, pero creo que la carrera de filosofía más que nada son en su gran medida impulsados a puro pulmón, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero capaz sin muchos recursos, sin mucho respaldo, apoyo, pero estamos acá, ¿verdad? En ese sentido también agradecer al coordinador de la carrera, al secretario de la carrera, ¿verdad? Que también nos dieron un apoyo, ¿verdad? Para hacer esta actividad. Y al profesor que también siempre está predispuesto para estas discusiones, para estos temas, que no tiene miedo a arriesgarse, ¿verdad? Eh, y a encarar algunos debates o discusiones que capaz no siempre se tocan, no siempre se discuten, no siempre se comparten. Y nada, me parece que en honor al tiempo vamos a ir empezando. Yo le deseo la palabra al profesor. Antes, mencionar nada más que, posterior a esta presentación que yo estoy dando ahora, le cedo la palabra al profesor. Y va a hacer seguramente un comentario también semejante y después ya empezar con el curso. Y luego de un periodo, un tiempito que él esté disertando, seguramente vamos a abrir el debate o la discusión un poco a través de la mensajería. Entonces pueden pedir la palabra por la mensajería, un puntito si no pido la palabra, si quieren intervenir, o levantar la manito también que tenemos acá en el aplicativo del Google Meet, para no interrumpirnos entre nosotros y respetar el uso de la palabra de los compañeros y compañeras. Y nada, también comentarles que les mencioné yo lo de los 4, 5, 6 módulos, 7 dependiendo. La idea es que sea cada martes, ¿verdad? Hoy empezamos, el siguiente martes y el siguiente, así sucesivamente. Y nada, seguramente también vamos a compartirlo
y ya por el correo que está escrita. Y nada, profesor. Sí, buenas noches. Un placer estar con tanta gente interesada en discutir este tema. Este es un tema difícil. Lo que hemos tratado de hacer con los compañeros de filosofía es encarar los problemas del presente, mostrar que la filosofía es útil o es una herramienta para estudiar, para analizar los problemas del presente, una búsqueda de respuesta y sobre todo este, una herramienta para hacer preguntas, para elaborar preguntas, para cuestionar lo que habitualmente no cuestionamos. Una de las fortalezas de la filosofía como disciplina es no admitir nunca lo dado, lo obvio como tal. Cuestionar lo que parece obvio, eh, cuestionar lo que parece natural, lo que siempre fue así. Porque es la manera de encarar de otra manera problemas que no tenemos, problemas que tenemos y que no solemos verlo como tales, justamente porque se ha naturalizado. eh, y el problema del trabajo y las condiciones en los que trabajamos, en lo que trabajamos todos, es uno de los temas más importantes hoy día. Y hoy vuelve a ser un tema de mucho debate, de mucha discusión y de preocupación de sectores no solamente sindicales o de izquierda, sino hasta de, de personas multimillonarias como Carlos Slim, que propone que hay que modificar el sistema de trabajo, o como vamos a ver en este curso. Este curso queremos tocar una visión hoy de una persona eh, como Byung-Chul Han, hegeliano. Después vamos a analizar el problema del trabajo desde un punto de vista de un filósofo liberal, muy progresista, pero liberal, como es Bertrand Russell. Después vamos a ver el punto de vista de un pensador no muy conocido, que fue yerno de Marx, marxista, pero tenía diferencias justamente sobre este tema con Carlos Marx. Se llama Paul Lafarge, ¿verdad? Y por último, vamos a analizar la problemática actual del trabajo de un autor también liberal norteamericano que fue asesor de Clinton. No es filósofo, pero es un pensador social muy importante, es un think tank, eh, pero que ve con preocupación el futuro del trabajo en la sociedad. Entonces, este combo de autores nos va a ayudar a tener con una visión plural nos va a permitir un acercamiento y motivar la discusión. Espero que sigamos juntos en este proceso. Bueno, hoy, bueno, qué es lo que vamos a trabajar? El lugar que ocupa el trabajo hoy en nuestra sociedad. ¿Qué problemas trae hoy eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Hay autores como que es ineludible estudiarlo, un autor, un sociólogo polaco, el famoso Zygmunt Bauman, que analizó la sociedad actual como sociedad líquida, es decir, una sociedad que ha perdido, y no está, cuando hablamos de perdido, no estamos hablando en términos melancólicos, ¿verdad? Eh, sino mostrar que hubo un cambio. Una sociedad por lo menos eh, de la primera mitad del siglo XX, donde uno estudiaba una carrera, terminaba una carrera y ya tenía un futuro más o menos asegurado, o entraba en una empresa y ya suponía que de por vida iba a trabajar en esa empresa, tenía el seguro médico, la jubilación y ya estaba. Por lo menos eso en el primer mundo, ¿verdad? Y en general así era el pensamiento, el pensamiento estaba estructurado en torno a este esquema, este paradigma de que uno estudia una carrera, termina la carrera, es un profesional y vive de eso
eh, hasta la muerte. Eh, o uno se hace de un oficio y trabaja en eso hasta que se jubile. Bueno, eso está cuestionado no por la filosofía, sino por la práctica. Vamos a ver que eso ha cambiado y es lo que Sigmund Bauman dice, vivimos en una sociedad en donde ya no es así. Ya no se ve un derrotero de acá 50 años que va a ser de tu vida. No se sabe si te va a jubilar. Algunos ni siquiera saben qué significa eso. Ya no se vive solo de una profesión. O sea, cambió mucho el mundo. Y es justamente eso lo que analiza de una manera Sí, es un bastante profunda. trabajo, profe. ¿Eh? Vamos a analizar Perdón, sí, con Byung-Chul Han. sí, dice, no se vive solo de una profesión ni de un trabajo. Claro, Estoy en el micro nomás, profe. vamos a, bueno, si alguien seguramente ya conoce a Byung-Chul Han, pero brevemente vamos a hablar de él. Es coreano, nacido en Corea, se fue después de los 20 años, salió del país sin saber alemán, se fue a Alemania y estudió en Alemania, engañó a sus padres, se matriculó para estudiar metalurgia porque es lo que iba a estudiar en Corea. Y si le decía que en realidad iba a dejar la metalurgia y dedicarse al pensamiento filosófico, sus padres no lo iban a permitir. Bueno, acá estas son tres fotos. Una de este del que está abajo es la última publicación que hizo, No Cosas. Eh, bueno, nació en Seúl hace 62 años. Estudió en Corea y en la ciudad de Friburgo, en Alemania, ¿verdad? Su formación académica es eh, germana, ¿verdad? Eh, su campo de investigación, o sea, él es ensayista y experto en estudios culturales. Su campo de investigación es la crítica al capitalismo actual, a la sociedad del trabajo, la sociedad de la transparencia, todo ese mundo que inauguró Internet, las redes sociales, el- la absoluta relajación de la privacidad humana, él analiza muy bien en varios de sus escritos, que hoy no vamos a tratar eso, vamos a tratar el tema de la sociedad del trabajo. Otro de los aspectos que estudia, siguiendo y tratando de superar a Foucault, es la psicopolítica. Su esquema de pensamiento viene del hegelianismo y la deconstrucción. Los filósofos que influyen en él, según él, es Hegel, Heidegger, Marx, Baudrillard, Foucault y Walter Benjamin, pero también Espósito, Agamben, filósofos de la posmodernidad, ¿verdad? Que, que tienen bastante influencia en su trabajo. Al final de la presentación hay unas referencias, una bibliografía. Se puede acceder de manera gratuita a sus libros a través de la biblioteca Z, que le voy a dar también eh, las indicaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué es lo que queremos eh, estudiar a partir de qué? El ser humano, Marx decía que el ser humano es actividad. El ser humano lo que caracteriza y lo diferencia de los animales, más que la racionalidad, es la actividad, es pura actividad. Siempre busca hacer algo, siempre buscamos hacer algo. No podemos estar sin hacer nada, incluso cuando estamos descansando o rascándonos la panza, estamos elucubrando, fantaseando. Fantasear que es actividad, pero a través de la mente, ¿verdad? Imaginando, soñando y soñando en actividad siempre, soñando en hacer alguna actividad, soñando cambiar actividad, imaginando eso. Otro de los aspectos estudiados por la antropología es que el ser humano es, es un animal que se aburre. Por eso es creativo. O sea, nosotros no podemos comer la misma comida 3 veces consecutivas. O sea, tenemos que ponerle algo, limón, una especia, cambiar. eh,
no queremos ponerlo la misma ropa, cambiamos de lugar los muebles, siempre estamos buscando cambiar las cosas, justamente porque nos aburre hablar de lo mismo, comer lo mismo, hacer lo mismo. Y eso es lo que lo empuja a la creatividad. Por eso que hacemos variaciones con la comida, con las diversiones, con las actividades. Siempre necesitamos hacer algo. La forma de ser nuestra es actividad. Estamos hablando en general. El otro aspecto es que somos un ser libre. O sea, queremos hacer cosas, nos gusta hacer cosas, pero nos gusta hacerlo de manera libre. Y odiamos hacer lo que no queremos hacer. Y nos podemos desgastar hasta rendirnos de cansancio cuando hacemos algo que nos gusta, por ejemplo, jugar, hasta que nos salga la lengua afuera, sin problema, y disfrutamos cuando lo hacemos de manera libre. Entonces tenemos dos aspectos, actividad y libertad. Y la libertad para la actividad libre. Bueno, acá viene el problema. Ya pueden ver por dónde viene el problema. Es decir, la mayor parte del tiempo en la sociedad actual tenemos actividades que no queremos hacer, que nos vemos obligados a hacer porque tenemos que sobrevivir y vendemos nuestra fuerza de trabajo, vendemos nuestra capacidad de hacer actividades para poder agenciarnos medios de vida. ¿Y para qué queremos medios de vida? Para hacer lo que nos gusta. Un momentito, voy a tener que admitir. Para hacer lo que nos gusta. Ahora bien, ¿cuál es la realidad mundial de casi todas las personas? Que la mayor parte del tiempo dedicamos a hacer actividades que no nos gusta para tener medios de vida para hacer lo que nos gusta. Ese es un primer aspecto. O sea, trabajamos de lunes a sábado o de lunes a viernes para tener el fin de semana para hacer lo que nos gusta. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, trabajamos todo el día para ganarnos medio de vida, estudiamos a la noche para seguir progresando en el trabajo y estudiamos fin de semana para cumplir con las metas académicas que nos habilite para seguir trabajando. O sea que, ¿cuánto tiempo lo estamos dedicando al trabajo? Y los fines de semana es arreglar la ropa, preparar la comida, limpiar la casa, todo en función del trabajo. Entonces acá hay dos cosas. Uno, una actividad, un tiempo de actividad muy grande dedicada al trabajo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el peso que tiene eso sobre la conciencia. Que naturalizamos esto como lo normal y buscamos incluso hacer que nos guste el trabajo de una manera es que un tipo de alienación de alguna manera para poder sobrellevar el peso de esa esclavitud laboral. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué vamos a analizar con este autor? Él analiza de un punto de vista como patológico de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Eh, todas las épocas tienen sus enfermedades. Y tradicionalmente tenemos enfermedades virósicas y bacteriales. La actual es una enfermedad neuronal. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que en las enfermedades que son bacteriales o virales, tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Y hay una forma de defenderse de las bacterias. Por ejemplo, el COVID, ¿cómo nos defendimos? Una serie de medidas sanitarias, higiénicas,
con vacunas, etc. Los problemas de índole neuronal que tienen que ver con el exceso de trabajo o con el mundo del trabajo, en la forma en que hoy se da, no hay forma de defenderse. O sea, no hemos encontrado la forma de defendernos. ¿Por qué? Porque no está afuera, está adentro de nosotros. Entonces, vivimos en un mundo de estímulos, de facilidades que hace que nosotros nos metemos en el mundo de las enfermedades neuronales. ¿Cuáles son los primeros, los síntomas más fundamentales o más comunes? Déficit de atención. Ese es un problema mundial hoy día, el déficit de atención. Nos cuesta concentrarnos. Piensen ustedes, la mayoría de acá son estudiantes, lo difícil que es concentrarnos. La hiperactividad. O sea, el solo hecho de sentarse frente a una computadora, tener el trabajo, tener el WhatsApp con familiares y amigos, tener las redes sociales, tener cosas que está leyendo y tener incluso tu PDF que está estudiando, es una hiperactividad al mismo tiempo en que uno está trabajando. Y eso tiene consecuencias porque eso es nuevo. Eso hace 50 años no era así. ¿Y qué pasa? Este nuevo tipo de enfermedad, producto de una sobreestimulación del ser humano, vamos a incluir acá trabajo y estudio en la misma cosa. Porque al mismo tiempo que uno está estudiando su carrera, está estudiando una u otra cosa. Le voy a poner una musiquita. Quiero que escuchen que es un típico. Vamos a ver si pueden escuchar. A veces los domingos, si hay encuentros furtivos, me pongo feliz como si gane el bingo. Todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor. En mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación. Hoy mi hermana la conocen, ¿no? Describe una típica situación de hoy. Estudia para ser doctor, luego estudia computación y luego estudia otra cosa. Y en el trabajo tenemos lo mismo. Gente que trabaja en una cosa, toma otro trabajo, toma un trabajo extra que después vamos a ver. Sí, excelente grupazo y temazo, sí. Pero quiero que se fijen en este 5 segundos que habló de cuál es su aspiración. Va a estudiar para ser doctor, va a estudiar computación, va a estudiar otra cosa y administración. O sea, refleja el pensamiento de miles de estudiantes como ustedes que están haciendo eso. Estudia psicología, estudia filosofía, pero también está estudiando para ser community manager, está estudiando Photoshop. No siempre de una manera formal, pero tiene ahí estudiando varias aplicaciones y, 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 y diversas, tratando de adquirir diversas destrezas. Bueno, esa sobreacumulación, porque además es posible, hoy es más fácil estudiar muchas de las cosas de las aplicaciones por internet. Inscribirse en varios cursos, hay miles, sobre todo después de la pandemia, en el marco de la pandemia, ofertas de aprendizaje para trabajar y ofertas de trabajo a destajo. Oferta de trabajo a destajo, ¿verdad? Vamos a ver que hay docentes que los fines de semana trabajan en una pizzería, a la noche hace Bolt. Es decir, esa idea que decía Simon Bauman, esa idea del mundo anterior, sociedad sólida, donde uno tenía un trabajo de 8 horas, se acabó. Nadie trabaja 8 horas. Entonces, en esa sociedad líquida se confabulan una serie de actividades laborales y de estudios orientados al trabajo que produce estos fenómenos de la nueva enfermedad que habla Han, ¿verdad? Que son enfermedades neuronales. Porque uno se puede defender del virus, tapaboca, vacuna, no toma tereré con el que está engripado, pero cómo uno se defiende de esta sobreestimulación que tiene que ver con el trabajo y con el estudio.
Bueno, en las enfermedades tradicionales había una distancia, había una diferenciación, había una, uno podía identificar, uno puede identificar lo que es lo propio y lo extraño, adentro y afuera, sano y enfermo, infección, no infección, infectado, no infectado. Es decir, un mundo organizado de manera inmunológica impone límites, lavarse las manos, se entra al lugar con tapabocas, o sea, hay una serie de medidas que uno toma para defenderse de lo externo. Siempre la enfermedad es externa, pero con respecto a las enfermedades neuronales que viene sobre que es producto de la sobreexcitación, del sobretrabajo y del sobreestímulo de los estudios, no hay forma de defenderse de esta manera. El mundo de la globalización es distinto. Estamos mezclados, es promiscuo, es promiscuo. Es promiscuo nuestra computadora, que es sala de estudio, sala de diversión, sala de reunión familiar, sala de reunión de trabajo. Es una agencia de búsqueda de trabajo, es red social. Todo está ahí en nosotros frente a la pantalla, en la pantalla. Hay una sobreestimulación y al mismo tiempo vamos a estar haciendo 2 o 3 trabajos. Una consultoría acá, un, un, el chat con un cliente, administrar la página de alguna empresita, hacer contabilidad en otra pestaña. De eso es lo que habla Han como promiscuidad. Eh, 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 Eso apuntando solamente a la pantalla, pero piensen un poco en lo que significa la cantidad de estímulos que tenemos afuera, incluso fuera de la pantalla. Entonces, lo que nos enferma de manera neuronal, que desemboca después en el burnout, en la depresión, en el estrés agudo, no podemos identificar de buenas a primeras y decir, este me enferma, me pongo el tapabocas y trato de cubrirme. Esa es la primera aproximación que hace Han. O sea, no hay un afuera, no hay un extraño del que cuidarse. No hay una ropa que uno tenga que ponerse para librarse de eso, porque está metido en nosotros mismos. De eso es lo que se refiere cuando habla de promiscuidad. Entonces, el paradigma de defenderse de la enfermedad a través de medidas de cuidado de lo externo no funciona acá. ¿Cuál es la novedad del análisis de Ham? En la explotación tradicional, donde uno tiene un patrón, acá él se está refiriendo sobre todo a la tendencia actual al trabajo independiente o disfrazado de independiente, al emprendedor o al trabajo explotado disfrazado de emprendedurismo. ¿Qué es la tendencia? No es que lo otro ha desaparecido, pero la tendencia actual es a enfocar al trabajador asalariado o independiente como que depende de él mismo y de la intensidad de su trabajo que gane el sustento. Entonces, no hay una barrera negativa. Uno frente a un patrón que le dice, señor, usted, señorita, usted va a trabajar después de hora, eso le provoca a uno resistencia. Ah, no, pero usted va a trabajar fin de semana. No, yo tengo derecho al fin de semana. Está en el código laboral.
uno sabe los límites, uno sabe, uno puede identificar quién le quiere hacer trabajar de más. En el mundo globalizado actual, a través del sistema de emprendedurismo o trabajos como Bolt, Uber, eh, etcétera, Driver, pedidos ya, y una serie de trabajos que funcionan con ese sistema, no hay resistencia. ¿Por qué? Porque no hay frente a quién tomar una posición. Si uno no quiere trabajar más, apaga su celular. Y está bien. Uno aparentemente es libre. Depende de vos. Si trabajaste poco, ganas poco. Si trabajaste mucho, ganas mucho. Entonces, el reclamo ya no es ante un tercero. El reclamo es con uno mismo. Uno se culpa a sí mismo del fracaso. Uno es el responsable de su propio fracaso. El mundo ha hecho, la sociedad capitalista nos ha metido en la conciencia ese individualismo al punto de responsabilizarnos del fracaso de la sociedad, de la explotación que hay en la sociedad. Ya no es el explotador, el Estado, no, soy yo, no trabajé lo suficiente. Soy yo que desaproveché la oportunidad de estudiar tal cosa para poder recibirme de tal cosa y trabajar en tal actividad. Y sobran estímulos. Siempre hay una posibilidad de hacer algo nuevo y de hacer algo nuevo junto a lo que estamos haciendo. Y esa es la positivación del mundo del que le llama Han. Hay una positivación que no provoca resistencia, sino que te estimula a seguir aprendiendo, a tomar otro trabajo, a flexibilizarse en el trabajo. Entonces uno dice, yo voy a dormir esta mañana y voy a trabajar toda la noche. Flexibiliza su propio horario, destruye su propio tiempo de descanso, destruye su propia disciplina y se flexibiliza en relación al software que domina su vida. Y entonces, estas medidas de flexibilización laboral, que es terriblemente violento con uno mismo, hace que parezca una decisión libre. Estoy ejerciendo mi libertad porque yo en vez de trabajar a las 10 de la mañana voy a dormir porque trasnoché anoche. Y voy a empezar a trabajar a las 4 de la tarde. Voy a aprender la aplicación para que me entre pedidos ya Uber, Bolt u otro servicio que estoy haciendo. Entonces da una sensación de libertad. Y uno cuando habla con sus amigos habla de eso. Hago lo que quiero en el tiempo que quiero. Entonces, esa violencia que se ejerce de esa forma no te priva de nada, sino que te termina saturándote. En realidad, tu tiempo de trabajo empezó y no terminó. Empezó y no termina nunca. Todo el tiempo estás en el trabajo, todo el tiempo estás saturado. Y si hay problemas, la culpa no es de una patronal, es porque uno estuvo flojo. Esta situación social hay un proceso de superación de lo que Foucault llamaba sociedad de la disciplina. En la sociedad de la disciplina, la sociedad, el Estado buscaba producir un comportamiento, producir un individuo a través de las disciplinas y de instituciones disciplinarias, familia, escuela, cárcel, manicomio, cuartel, fábrica. Son las instituciones disciplinarias y
esa visión panóptica, o sea, que alguien te está observando para que vos te comportes de una manera determinada y tengas miedo a salirse de las reglas porque eso va a ser penado. Entonces, ese sistema de las disciplinas, dice Han, que está siendo superada por la sociedad del rendimiento. Nadie te controla. Vos mismo procurás aumentar tu rendimiento, trabajando más, esforzándote, trabajar a la mañana, trabajar a la tarde, trabajar a la noche, en una aplicación, en otra aplicación, hacer hacer pedidos ya, hacer Uber, trabaja de madrugada de community manager, y provoca una situación de euforia. La euforia, dicen los estudiosos hoy, es el primer paso sintomático del burnout y de la caída en la depresión. Entonces, la positividad es el yo sí puedo. Yo sí puedo, ¿verdad? La prohibición, la exigencia y la prohibición son superados por nuevos mecanismos muy modernos que son las motivaciones. Los coaching, las motivaciones, las líneas para la iniciativa personal, los proyectos de corto plazo que uno puede tomar, la multitarea, eh, que uno, sin darse cuenta, está trabajando 12 horas y tiene una sensación de libertad porque vas cambiando de actividad. Entonces, esa negatividad de la sociedad disciplinaria Foucaultiana, ¿cuáles eran sus elementos negativos? Producían locos y delincuentes, los que se salían de las reglas. Era una forma de reaccionar contra la sociedad opresiva. La nueva sociedad, la sociedad actual tardomoderna, que dice Kant, produce depresivos y fracasados, porque no hay contra quién protestar. Uno de pronto se ve sumergido, está en un pozo, no puede salir, está atado de varios cables que uno mismo tendió sobre sí mismo. Vamos a volver sobre eso, Vale. Pregunta Vale si podrías volver sobre la euforia como primer paso del burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout es una situación límite donde uno se siente desprovisto de respuestas emocionales a una situación. Es decir, uno se siente desmotivado, pero profundamente desmotivado por su trabajo, por lo que está haciendo. Tiene que ver con la cuestión laboral. Pero como la cuestión laboral a uno le ha entusiasmado, a uno le ha producido expectativas, y de pronto eso cesa, se termina y produce una desmotivación profunda. Es lo que le llaman el burnout o del trabajador quemado. O sea, uno no, te puede llevar a la depresión, pero no es necesariamente depresión. Tampoco es estrés, no es acumular mucho trabajo, sino una profunda desmotivación con lo que uno eh, eh, está haciendo. Yo estudié hace poco en un artículo que publiqué, le voy a compartir después, sobre el suicidio de los jóvenes en Paraguay. Uno de los aspectos que todavía hay que profundizar y estudiar es que en los últimos tiempos se ha dado una notable escolarización de la juventud. O sea, mucha gente joven accedió a estudios, a estudiar. Profe, Sí, ¿será que te puedo interrumpir un sí. ratito? No, ahí nomás que Valeria y Mar preguntaron sobre si es que podría volver a repetir la cuestión de la euforia como primer síntoma, qué implica, y pregunta si se refiere a la hiperactividad. No sé si que quiere tener como para mencionar un poquito más al respecto y después continuamos con esto.
Sí, bueno, y eso es lo que estoy tratando de responder. El burnout es una respuesta, o sea, es la situación de desmotivación profunda con respecto al trabajo. No es necesariamente ligada a la hiperactividad. La hiperactividad nos puede llevar a estrés, también puede provocar burnout, pero no es, y la depresión, ¿verdad? El agotamiento. Eh, la euforia es normalmente el paso inicial antes del burnout, es decir, antes del trabajador quemado, antes de la profunda desmotivación. También pasa no solamente, o sea, algo parecido con la gente que ha estudiado pensando que tener una carrera y va a trabajar en algo que le gusta y de pronto se da cuenta que no. Eso es un fenómeno generalizado hoy en la juventud. No es necesariamente, o sea, no es exactamente burnout, pero hay una desmotivación muy grande en sector de la juventud que tomó una carrera, se ilusionó con una carrera o con un trabajo y se encuentra que el mercado laboral es otra cosa. Es un fenómeno a estudiar. Y en el trabajo pasa, sí, el, el, el burnout, ¿verdad? O sea, cuando uno hace una cosa sobre la cual uno se entusiasmó, tomó partido y de pronto se siente que, que ya no da más, no, y no tiene respuestas emocionales a esa situación. No es necesariamente depresión, todavía, pero es uno de los de las enfermedades neuronales en el cual uno se mete, eso es lo que quiere reforzar nuestro filósofo, en el cual uno se mete entusiasmado, se va corriendo a él y de las enfermedades virósicas y bacteriales uno tomaba distancia. Uno tomaba distancia. Ahora, frente a estas patologías tardomodernas, nosotros nos metemos de cabeza. Y el resultado son depresivos y fracasados. Es decir, eh, bueno, los diversos sistemas hoy de trabajo independiente o semi-independiente eh, supera esa fábrica cerrada con portones que uno entraba y se identificaba y tenía un horario de almuerzo, un horario para ir al baño, un tiempo para ir al baño, etcétera. Una sociedad de rejas, de medidas disciplinarias. Eh, y había una coacción, multas, suspensiones, ¿verdad? En los trabajos tradicionales. Eso no desapareció, o sea, no es que en la fábrica Toyota uno se va y entra cuando quiere, no, no es así, ¿verdad? O en la fábrica de iPhone, etcétera. Todavía existe ese sistema fordista del sistema tradicional de control disciplinario. Pero una, una tendencia generalizada de los empleos, sobre todo de servicios. Por ejemplo, si uno va a trabajar de community manager, de, de los diversos servicios de delivery, de transporte, de ventas de electrodomésticos, ventas de créditos o diversos tipos de, de, de ofertas laborales que significa trabajo con clientes de manera así independiente, las restricciones horarias y los controles de ese tipo desaparecen. No hay rejas, no hay reloj marcador, etcétera. Y aparentemente eso es libre, eso da más libertad. Pero la nueva coacción no usa cadenas. Un paso de la Edad Media a la modernidad es que en la Edad Media los siervos y los esclavos eran mantenidos dentro de
de una, de un establecimiento donde se trabajaba a través de guardias y a través de controles estrictos, uno no podía ir de un lugar a otro sin permiso. Había un control externo sobre las personas. Eh, entonces, la obligatoriedad de trabajar era por una presión externa, los látigos o las amenazas. En la sociedad moderna capitalista, ese tipo de control se suprimió y se suplantó por otro. ¿Cuál es el otro? El salario. Nadie te vaya a buscar en tu casa a traerte de la oreja, no. Vos venís. Eh, nadie te va a obligar a trabajar con látigo. No, va a ser el salario la cadena. Si no trabajas, no cobras salario. Si no cobras salario, no comes. Entonces el salario era la nueva cadena y uno mismo buscaba el trabajo. Uno iba detrás del trabajo. No es que a uno le arreaban para trabajar. Uno iba a buscar trabajar. Uno iba a atarse a esa cadena salarial para poder vivir. Entonces, la coacción cambia. Si no trabajas, no cobras. La coacción moderna, ¿cuál es? No es o sea, lo que hace esta sociedad del rendimiento es la supresión del salario por el premio por productividad, premio por rendimiento. Vos vas a vender electrodomésticos. Está bien, te damos un salario base para el pasaje. Pero de acuerdo a cuántas licuadoras vende o secadores de pelos, vas a tener comisión por venta. Depende de vos. Si trabajas mucho, vas a ganar. Si trabajas poco, no vas a ganar. Entonces, es el rendimiento. Al final parece que depende de uno mismo, de su propio trabajo, de su propia destreza, de su propia aplicación en el trabajo. Y la responsabilidad mental, psicológica, depende de mí mismo. Me reclamo a mí mismo. Estuve flojo hoy, estuve hablando mucho con mi amiga, con mi amigo, por eso vendí poco. La referencia a quién obligar y a quién reclamar es a uno mismo. Entonces, ese dominio externo de control externo desaparece y se vuelve un control interno. Hoy estuve flojo. Entonces, libertad, fíjense la paradoja, libertad y coacción coinciden. Soy libre para coaccionarme a mí mismo. Soy libre para autoexigirme a mí mismo. Y me hago una ideología, yo sí puedo, yo puedo, vos podés. No me está saliendo, necesito un coaching que me motive. Busco a alguien que me dé más manija, significa eso. Es decir, que me estimule a coaccionarme más. Fíjense cómo va siendo esa rueda de hámster. Entonces, esa autoexplotación aumenta su eficacia en la medida en que internalizamos que lo que estamos haciendo lo hacemos de una manera libre. Cuanto más libre nos sentimos en lo que hacemos, la autoexplotación es más eficaz, más fuerte. Entonces, lo que tenemos enfrente no es una exigencia de trabajar más. Lo que tenemos enfrente es el estímulo de decir que tenés más premios cuanto más ventas hagas o cuanto más servicios hagas. Depende de vos. Depende de cómo administrar tu tiempo. Hay un exceso de estímulos.
Entonces, las nuevas enfermedades psíquicas, que no son bacteriales ni virales, son expresiones patológicas de una libertad paradójica, dice Hahn. Una libertad que nos coacciona, una libertad que nos enferma, porque es una libertad para producir, para el rendimiento, para trabajar más. Y produce un efecto que es la desestimulación de los momentos de aburrimiento, que son los momentos creativos del ser humano. El aburrimiento es la fuente de creatividad. Él no plantea políticamente qué hay que hacer para tener más tiempo libre de libertad para aburrirse, como él plantea, sino simplemente muestra cómo la sociedad actual va matando este tiempo de soledad, de no hacer nada, de no buscar hacer nada. ¿Qué necesitamos? Que es el momento más humano. El momento más humano no es de la productividad, el momento más humano es del aburrimiento. En ese sentido, la moda de mostrarse multitask, ¿verdad? Uno hace varias cosas, se luce diciendo que puede hacer varias cosas, se luce diciendo que puede estar enfocado en varias cosas, es la moda de la juventud actual. Eh, y que eso conlleva un aumento de la carga de trabajo y de estudio. Varias cosas, ¿verdad? Y esto no es un progreso en la civilización, porque estamos retrocediendo como civilización. En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, digamos, la preocupación era por la buena vida. Llegar a la jubilación, disponer de medios, pensando siempre en el fin de semana con la familia, etcétera. Hoy se ha transformado en una preocupación por la sobrevivencia. Nada es seguro, nada es seguro. Entonces hoy tengo un trabajo, tengo dos trabajos, pero voy a tomar un tercero porque uno no sabe cuándo termina esto. O sea, él no está diciendo somos todos bobos. Hay una exigencia social por las condiciones vulnerables en el cual vivimos todos. Uno no busca meterse en multitareas o en muchos trabajos o autoexplotarse porque siente placer. Es porque uno se siente vulnerable, no sabe cuándo termina este trabajo. Ya toma otro. Para mantener este trabajo tengo que estudiar tal cosa o si no, otro me va a ganar. Él no está diciendo que somos todos unos imbéciles. La sociedad nos empuja a hacer esto. Y nosotros necesitamos incluso fabricar una ideología para decir que esto lo hago libremente. Dependo de mí mismo. Yo puedo. Entonces la multitarea es un acto, un retroceso salvaje. Fíjense, él pone el ejemplo del alimentarse. Eso es muy importante. En la modernidad, yo siempre pongo el ejemplo de Kant. Kant dice que cuando comía con sus amigos tardaba 3 horas, 3 a 4 horas duraba la comida. La comida es un momento de placer. Uno no come solamente para nutrirse. Uno disfruta de los colores, del sabor, del olor, del momento, del ambiente. La comida es un acto social y repara en el menú, en la variedad de la comida. O si no, pondríamos todo en una licuadora, no me, ¿verdad? Solveríamos así, pero no. Un día es bife, otro día es asado, otro día es milanesa, otro día. O sea, cambiamos los mismos productos que comemos, variamos, porque la comida es un arte,
arte culinario. Y el comer es un momento placentero de disfrute. Em, em, Imagínense un albañil comiendo en un tupper sobre la rodilla en el andamio. Hoy en la oficina, en cualquier oficina, en mi trabajo, la gente lleva un tupper y abre ahí sobre el teclado. Como los perros comemos en un tupper. No es un momento social, no es un momento placentero. No tardamos 1 hora y media, 2 en comer y compartir amablemente una reunión. Comemos rápidamente 5, 10, 15 minutos. Y eso se ha tornado natural. Algunos comen. Yo vi en la parada de buses que la gente comiendo empanada o un sándwich. Caminando. ¿Habrán visto ustedes el chofer que para, pide un asadito, va comiendo, ¿verdad? El chofer de bus. Eso es un retroceso al salvajismo, dice Ham. ¿Por qué? Porque el comer placentero de compartir y de relajarse ha cambiado por el comer al estilo animal. ¿El animal qué hace? ¿Qué hace? Come y está alerta. Come y está alerta. Está alerta de los depredadores, que no le coman su cachorro, ¿verdad? Que no venga otro competidor a llevarle su comida. Está nervioso el animal al mismo tiempo que come. El animal humano es que ha culturizado la comida y lo ha convertido en un acto social de placer y de arte. Hoy eso es un lujo. Algunos lo pueden hacer en algún fin de semana, pero cotidianamente uno come como un perro, en un tupper, sobre el teclado o sobre la rodilla en el andamio del albañil. O el taxista en la parada de taxi sobre su banco, en 5 o 10 minutos. Y así está, no solo pongo el ejemplo de la comida, pero así estamos en todo el tiempo. Hay una hiperatención en todos los aspectos. Estamos estudiando y al mismo tiempo estamos atentos a nuestras redes sociales o estamos atentos al WhatsApp de la empresa en que estamos trabajando. Eh, yo solo hablaba con los estudiantes el tremendo problema que tienen para concentrarse en el estudio, porque estamos sobreestimulados. En mi época no había eso, máximo un televisor, ¿verdad? De vez en cuando, pues además en mi época el televisor no se prendía a las 24 horas, ¿verdad? Entonces era el libro y alguna que otra distracción, el gallo del vecino. Pero hoy día tenemos enfrente la sala de estudio, la sala de cine, el grupo de amigos, etcétera, en la propia pantalla. Y estamos atentos a todos. Entonces esa hiperactividad, esa hiperatención es un retorno a la vida salvaje. El proceso creativo del ser humano, que es la actividad fundamental del ser humano, necesita tiempo, pausa. Y el motor de la creatividad es el aburrimiento, como estuvimos viendo. La actividad y la hiperactividad lo que hace es hacer funcionar lo que ya existe. Sin esa pausa del ocio, perdemos la habilidad para pensar creativamente, para dispersarnos en lo que nos gusta, para fantasear, para crear. Ese yo hiperactivo que está estudiando algo y ya está pensando qué otra cosa tiene que estudiar para su trabajo, destruye la atención contemplativa, o sea, destruye la capacidad de dedicarse a uno lo que le gusta.
y peor, termina gustándole algo que no le gusta. Es decir, de tanto que necesita estudiar para trabajar o aprender una nueva aplicación para el trabajo, termina agarrándole el gusto. Ha perdido ese espacio necesario para dedicarse a una actividad creativa. Dicen los antropólogos que el baile sale del aburrimiento de caminar siempre. Llega un momento en que uno hace un saraquí. Pero ante la presión de caminar para ir a vender algo, no hay momento para el saraquí. O sea, no hay momento, no hay esa pausa de escucharse a sí mismo. Es muy profundo lo que plantea Han. No nos plantea una medida política cómo conseguir el tiempo de ocio. Es lindo si hay que trabajar 3 días a la semana nomás, ¿verdad? Pero después vamos a volver sobre eso cuando estudiemos cuáles son las medidas, qué es lo que se puede hacer en un mundo tan de hipertrabajo, del exceso de trabajo. Entonces, hoy día, al contrario de la época de Foucault, en donde los elementos disciplinarios estaban alrededor y lo estaban observando y lo estaban imponiendo y uno tenía conciencia de eso, hoy nosotros nos llevamos nuestro campo de trabajo forzado en nosotros mismos. Hay un chip que tenemos en la mente. Y nosotros mismos somos prisionero y celador. Pero además somos, cuando uno está preso, identifica al celador, identifica la reja y al guardia. En este sistema de la sociedad del rendimiento, uno es prisionero y celador y no se da cuenta que uno es prisionero. Porque es una explotación sin dominio. Mucho trabajo de esto y práctica de estar dando. Bueno, hay una crítica que le hace, que es muy importante que fijemos en esto, porque también es una crítica que le hace a Marx. Es muy interesante esta parte de Han. Hannah Arendt ya mostraba que la sociedad moderna es una sociedad del trabajo y que en realidad es una forma de liquidar la acción libre del ser humano. El trabajo dificulta la actividad libre, incluso anula la actividad libre del ser humano, que es lo más importante que tiene el ser humano. La esencia del ser humano para ella es justamente esa actividad libre. Y el trabajo obligado para sobrevivir anula esto, ¿verdad? Y decía Ana que en vez de animal activo somos animales de trabajo, bestias de trabajo, y que o sea, nos reducimos a ser animales. El ser humano con la sociedad del trabajo moderno capitalista se ha animalizado más, dices. Hay una crítica que hace a Hannah Arendt y también a Marx, porque Marx también dice en los manuscritos económicos filosóficos que el ser humano alienado por el trabajo no disfruta de su trabajo, disfruta fuera del trabajo. Cuando termina su jornada laboral, su horario laboral, se va a su casa, pero por el embrutecimiento del trabajo, por haber dedicado una vida al trabajo, no ha podido formarse para tener placeres humanos del arte, la cultura, etc. Entonces, su placer es comida y sexo. O sea, placer animal, cosa que cualquier animal hace. Porque no tiene tiempo y el embrutecimiento le impide disfrutar de otras cosas. Bueno, Han critica esto de alguna manera porque dice que, bueno, el hombre alienado de Marx en realidad tampoco llevaba una vida animal porque el animal después de comer reposa. El mundo actual no es así, no te da tiempo al reposo.
El animal come ojoñe no, ¿verdad? El ser humano no. El ser humano actual, con el ritmo laboral y de estudio para el laburo, es hiperactivo y desemboca en la neurosis. El animal por lo menos reposa después, el ser humano no. Trabaja a la mañana, a la tarde, trabajo extra a la noche, fin de semana, eh, o estudia para el trabajo, duerme poco, eh, y siempre se está reclamando a sí mismo de que puede más. Nadie le obliga de manera directa como un guardia. En realidad la sociedad lo obliga, ¿verdad? Bueno, acá una analogía con la computadora. El símbolo de la... Hoy todo el mundo quiere ser binario en, en su sistema de pensamiento y de multitarea como la computadora y rapidez de acción como la computadora. Bueno, y la computadora es estúpida porque solamente hace una actividad autista, eh, está programada para hacer eso, es la típica máquina de rendimiento, pero es el paradigma que se trata de llevar al plano humano por la sociedad capitalista. Un ser humano flexible, multitarea, eh, de alto rendimiento y constantemente actualizado en estudios, en los nuevos trabajos, etcétera. Esa sociedad, es la sociedad líquida que dice Bauman, ¿verdad? Que liquidó esa sociedad donde uno tenía una profesión y se moría con esa profesión. Eh, bueno, estamos por terminar, así es que después vamos a hacer la discusión. Como no somos máquinas y la sociedad del rendimiento nos exige multitarea y flexibilidad, también somos una sociedad del dopaje. El propio trabajo ya es una droga, o sea, una sobreestimulación. ¿Se acuerdan que hablamos del burnout, que es la euforia inicial? Bueno, esa estimulación a adquirir una nueva destreza para un nuevo trabajo siempre es estimulante aprender algo. Entonces, ese mecanismo es la que usan en las redes, los nuevos sistemas de gestión del trabajo para estimularnos, porque el aprendizaje siempre da gusto cuando uno aprende algo nuevo. Entonces, esa estimulación es muy importante. Pero además, necesitamos narcóticos para sobrevivir en esta sociedad. El dopaje está muy extendido en el deporte, en el estudio, en el trabajo, un montón de, de cosas que tomamos para dormir, para el rendimiento, diversos tipos de estimulantes con cafeína. Está muy generalizado y naturalizado que sin eso uno eh, no puede vivir. Pero toda esa hiperactividad a servicio del rendimiento. Y esa sobreestimulación y el dopaje para la hiperactividad termina produciendo esta enfermedad moderna que es neuronal, dice Han, y que no es infeccioso, que tiene unos primeros síntomas, uno se vacuna. No, es un infarto, es una ruptura del alma. Por eso las enfermedades modernas, extendidísimas. Y si ustedes ven, una de las preocupaciones centrales hoy de la OMS es justamente la salud mental, la depresión. El 90% de los suicidios pasan por la depresión. Bueno, ¿de qué o sea, hacia dónde bajan al final de esta exposición?
Dice que hay dos formas de potencia, la positiva de hacer algo y la negativa de no hacer. No hacer, negarse a hacer no es lo mismo que impotencia, no es que uno no pueda hacer. La impotencia está vinculado de manera negativa a la imposibilidad. Pero la potencia negativa del cual habla Han es negarse a pensar en algo. La hiperactividad es una forma pasiva de actividad, es hacer lo que hay que hacer, lo que está establecido a hacer, lo que está programado a hacer. No permite una acción libre. Uno puede estar todo el día trabajando y estudiando para el trabajo y hasta tener una idea, una fantasía de que uno está haciendo algo libre. Pero la verdadera resistencia a la sociedad es no hacer. La búsqueda del reposo, la pausa, el no hacer. El no hacer no por inútil o por incapaz, sino no hacer porque uno se niega a hacer. Él no hace un planteamiento político. ¿Cómo se logra eso? Porque uno trabaja no porque le gusta trabajar, tiene que sobrevivir. Pero la línea de resistencia que él propone es eso. Un cansancio sabático. Hay un cansancio que es violencia, es decir, uno se cansa de tanto haber trabajado. Pero hay un cansancio que es lo que él propone, que es detenerse, demorarse. No es incapacidad, es el reencuentro con uno mismo, es escuchar, es atarse a la propia identidad. Es el cansancio inspirador. Recupera lo del día sabático de los judíos, ese día sin obligación. La única obligación es no hacer nada, no hay que hacer nada. Es un día sagrado. No el día, no el fin de semana que nosotros anhelamos, pero en realidad es para lavar la ropa, para arreglar las cosas de la casa, para el trabajo, para estudiar, para ponerse al día con las lecciones. No hay día libre para el no hacer nada. La superación de ese aislamiento egocéntrico es justamente disponer de ese tiempo de no hacer nada. Porque nuestro tiempo libre, entre comillas, es un tiempo dedicado al trabajo o al estudio para el trabajo. Ni siquiera estudiar algo por el placer de aprender, qué sé yo, algo que uno tenía en mente, pero que no es productivo. Tenemos una presión enorme de la sociedad, del entorno, de no estudiar cosas que no sean productivas laboralmente y no hacer cosas que no sean productivas laboralmente. El no perder el tiempo en el sentido común es hacer algo productivo siempre. Descansar, relajarse, disfrutar, reflexionar, contemplar, es una pérdida de tiempo en la sociedad actual. La alienación llegó a tal punto que somos motivo de burla si uno trata de encontrar ese tiempo de soledad. Bueno, una reflexión final a partir de lo que plantea Han, yo les quiero manifestar. El problema del mundo actual es el exceso de trabajo. Siempre pongo el ejemplo de que para producir todo lo que se produce hoy en el mundo, para producir todo lo que se produce hoy en el mundo, si dividimos, porque en el mundo hay unos, creo que 2.500 a 3.000 millones de trabajadores, sobre 7.000 millones de habitantes. Si dividimos todo el trabajo necesario con la gente en condiciones de trabajar, vamos a trabajar muy pocas horas al día en el trabajo necesario.
Sin embargo, hay gente que trabaja 8, 10, 12, 16 horas por día y gente que está desempleada en la misma sociedad. Unos trabajan hasta matarse y otros quieren trabajar y no pueden porque no se les permite trabajar. Hay un exceso de trabajo y hay desempleo por otro lado. Si nosotros dividimos la cantidad de trabajo entre todos los que están en condiciones de trabajar y trabajamos lo mismo, vamos a producir lo mismo trabajando menos de la mitad de lo que se trabaja hoy. Un simple análisis matemático. No hay que pensar mucho. Pero la sociedad impone la multitarea y el exceso de trabajo. Y hoy la explotación ya se da, ya sea en los trabajos tradicionales como en los nuevos, se da de una manera cualitativa. No es que en algunas empresas no te hacen trabajar más horas, sino aumenta el ritmo y la tensión laboral. Y en algunos trabajos como el emprendedurismo o todos aquellos trabajos que es a destajo, el aumento del tiempo laboral. Mañana, tarde y noche, incluso los fines de semana. Y en los trabajos tradicionales se trabaja más en el mismo tiempo por la intensidad del trabajo y por la multitarea. Uno puede hacer muchas tareas en la oficina o en la fábrica porque le han hecho el aprendizaje y la propia empresa le ha pagado a uno para hacer muchas tareas. Y en ese aprendizaje uno queda subyugado, seducido porque va aprendiendo cosas. Y te dicen, lo que aprendes hoy te va a servir para otra empresa, etc. Y este aumento de la productividad, es decir, de la autoexplotación, no ha sido posible a través de un control externo, de un capataz o de un jefe de personal, de un gerente que te está controlando, sino a través de un dispositivo mental que nosotros mismos nos ponemos libremente. Ahí la paradójica, la libertad, el chip que nos metemos en la cabeza. Entonces hay un embrutecimiento no solamente muscular, sino también mental. O sea, la alienación llega a una profundidad tal que hemos confundido actividad, hiperactividad, pluriempleo, multitarea como un signo del ejercicio de la libertad. Bueno, ¿qué es lo que está planteado de manera política que ahora no vamos a poder desarrollar, pero por lo menos quiero indicar algunas cosas? Algunas cosas muy, muy, muy pocas, ¿verdad? El ser humano siempre ha luchado por ahorrar tiempo y energía, o sea, lograr tener más tiempo para sí. Por eso ha inventado máquinas para trabajar menos. Siempre digo, el ser humano ha progresado porque no quiere trabajar. Por eso inventamos máquinas que hagan cosas más rápido y con menos esfuerzo. Inventamos la carretilla para no llevar en el hombro la bolsa. Entonces, todos los inventos técnicos se orientaron a disminuir el esfuerzo y lograr mayor productividad. Porque siempre nuestro objetivo como sociedad y como ser humano es aumentar el tiempo libre y disminuir el trabajo en general. Sin embargo, hoy en la sociedad más altamente tecnificada y desarrollada que ha conocido la historia, trabajamos más que en la edad de piedra. Hoy trabajamos más que en la edad de piedra y nos enfermamos trabajando. Y nos metemos de lleno en eso, o sea, nadie nos empuja de manera física. Ese es el gran problema que plantea Hunt con la sociedad del cansancio. Y esta sociedad, como no podemos identificar de quién correr, nosotros corremos hacia allá. Y es una sociedad que
cómo de conjunto se conduce a la depresión. Bueno, es una visión pesimista muy importante, pero es el punto de partida de una reflexión que tenemos que hacer. Al final, ahí están algunos de los textos que podemos leer. De mi parte, muchas gracias. Espero que podamos conversar un ratito. Gracias, profesor. La verdad que la presentación impecable, excelente, la verdad. Antes de proceder a la pregunta y al debate, un poquito mencionar que tuvimos esta 1 hora 15 aproximadamente, 20, entre 65 a 70 personas. Ahora rondamos los 60. Muy buena la participación, la verdad. Y agradecerle a todos y todas. Bueno, compa, está abierto el uso de la palabra por si quieren intervenir, si quieren hacer alguna pregunta. Pueden pedir la palabra por la mensajería o levantar la manito. Yo igual voy a leer porque vi que Gabriel, por ejemplo, preguntó, tiró, ¿cuál es otra alternativa si uno mismo se autoexplota a condición de solventar su vida? Y luego, Mar Riveros, profesor, ¿qué ibas a decir del estudio sobre el suicidio en Paraguay y los chicos que están cada vez más escolarizados? No sé, profesor, si querés hacer una intervención respecto a esos dos comentarios. Sí. Sobre el suicidio voy a compartirles a través del mail. Ustedes enviando un mail para inscribirse, ahí voy a compartir esta bibliografía que usamos hoy y un artículo que escribí recientemente y se publicó en la revista de la Facultad de Sociología, que se llama Una aproximación al problema del suicidio en Paraguay. No voy a profundizar eso hoy. Sí, trato de instalar dos variables que hay que analizar en relación al suicidio de los jóvenes, que tienen que ver con el desempleo, por un lado, y por la inadecuación del estudio con respecto a la cuestión laboral. O sea, hay un problema, trato de analizar el problema laboral y de estudio laboral con el problema del suicidio en Paraguay. Aproximadamente, según la OMS, que calcula que por cada suicidio hay 20 intentos, en el 2020 se habrán producido entre 10.000 a 12.000 intentos de suicidio en el Paraguay. Es muy grave y es una cosa que en la facultad deberíamos hacer algún tipo de foro para profundizar y para profundizar en el estudio de este fenómeno muy poco estudiado en el país. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, nosotros vamos a ir viendo cómo se encara este problema a lo largo de este curso, ¿verdad? Evidentemente, el problema no es, yo no puedo decir, por ejemplo, no, yo no voy a dejarme explotar más, ni voy a ser explotado, no voy a trabajar más, porque ahí nos morimos de hambre. O sea, es evidente que hay que dar una respuesta colectiva a eso. O sea, en la época de la esclavitud, si uno decía, yo no quiero trabajar más, te mataban a golpes, ¿verdad? El dueño de esclavo. Hoy te morí de hambre. O sea, uno no puede individualmente decir, yo me escapo, yo me escapo. En la sociedad esclavista uno podía huir de la esclavitud. En la sociedad moderna, capitalista, uno no puede huir así de la explotación o de la autoexplotación. No hay dónde irse. No hay dónde irse. Entonces, se impone una discusión sobre qué tipo de sociedad necesitamos construir.
porque no hay una salida de tipo individual. Ahora, el problema, como hemos visto, no es que necesariamente tenemos que trabajar como estamos trabajando, porque hay un grupo de gente que trabaja y un gran sector de desempleados que quieren trabajar. O sea, el problema no es que si dejamos de trabajar, se cae todo el mundo. No es así. Si nosotros no distribuimos el trabajo entre todos, va a disminuir notablemente el trabajo. Y si usamos la técnica en realidad para disminuir el trabajo, la técnica va a estar al servicio nuestro. Acá decía una compañera que las máquinas se inventan para aumentar la productividad, no para trabajar más. Genial, genial, porque ese es el sentido de la invención de las máquinas y de la tecnología. Trabajar menos, para eso hacemos. Pero ¿qué pasa? En el tipo de sociedad que vivimos, la sociedad capitalista, es decir, teníamos 10 obreros trabajando con diversas máquinas. Traigo la máquina que hace el trabajo de los 10 obreros. ¿Qué hago? ¿Disminuye el trabajo de los 10 obreros? No, los despido. Son despedidos. Queda uno solo que hace el trabajo de 10. Pero además, como la máquina es muy buena, le enseño a este obrero a trabajar en otra máquina para que cuando termine ese trabajo, trabaje en otra. O sea, multitarea. Entonces, la máquina, la computadora, por ejemplo, que puede hacer el trabajo 1000 veces más rápido que nosotros, la incorporación de la computadora en nuestras vidas no disminuyó el trabajo. Trabajamos más. O sea, el problema no es de la máquina. La máquina puede estar a nuestro servicio y disminuir el trabajo y disponer de más tiempo libre. No es un problema de la máquina, es un problema de la sociedad. Gracias, profesor. Compas, sigue abierto el uso de la palabra si alguien quiere hacer otra consulta, mencionar algo. También podemos decir, gracias Augusto, puso acá el artículo. También pueden formular sus preguntas para la siguiente charla que vamos a tener si no pudieran, si van pensando en la semana y traer y formular para la próxima vez cuando discutamos el tema que como plantea Bertrand Russell. Sí, me parece una buena idea, profesor. Yo, a modo de comentario nomás, no puedo tomar muchas notas sobre la charla. Sí, Augusto, vamos a reenviar el link, bajo, sí. Ni tampoco una lectura muy extensa, ¿verdad? De los materiales, pero yo creo que problematizo un poco con la mirada de Byung-Chul Han en el sentido de que, por lo menos hasta donde yo entiendo la perspectiva marxista, ¿verdad? Para el marxismo más duro, digamos, Marx y Engels, el trabajo es como lo que diferencia al ser humano del resto de seres vivos. Habría que preguntarse el trabajo en qué término, en qué dimensión, ¿verdad? Porque posiblemente el marxismo habla de un trabajo más creativo, un trabajo más como emancipación del hombre y transformación de su vida material, de su alrededor, ¿verdad? Y no tanto el trabajo en los términos que entendemos hoy, ¿verdad? Un trabajo asalariado, un trabajo a lo que uno está sometido, ¿verdad? De lo que uno depende. Y es ahí donde entra justamente el concepto de la alienación, ¿verdad? Del marxismo, que me parece que es como un poco clave, porque para mí, la verdad que me parece que en el mundo en el que vivimos,
el ocio no tendría que estar tan distante del trabajo, ¿verdad? O sea, me parece que son necesarios, es necesario uno con lo otro, en el sentido de justamente el trabajo para poder ser emancipador, para poder ser creador y para poder mejorar las condiciones materiales de nuestra existencia, tiene que tener esa cuestión del ocio, esa cuestión, digamos, de la creatividad, de esa cuestión de que nosotros busquemos tener más tiempo libre, menos trabajo, etcétera, y no sobreesforzarnos, ¿verdad? No tener un poco el enfoque y el camino que empezó a tomar esa deriva. Un poco lo que yo pienso ahora y tiro ahora. La verdad que hay muchos compas que están escribiendo comentarios y me parece que... Voy a leer este de Lucho que me parece interesante. O sea, sí, métele, profesor. dice Lucho Benítez, creo que los mecanismos de control son algo más complejos que los sugeridos. No es solo un proceso individual de introducción del chip, si bien eso es lo que en apariencia sucede. También las redes o los sistemas de redes, a partir de datos y el análisis de datos con el comportamiento de las redes, hace que uno se vaya sometiendo al nuevo entorno y entregando la libertad ante un sistema de positivismo tóxico. Con eso del yes we can, ¿verdad? Sí, es así, o sea, la nueva coacción, la coacción de la sociedad actual no es una coacción, no es una obligación negativa de imposición, sino de seducción. Eso dice Byung-Chul Han, ¿verdad? De seducción. ¿Por qué uno se mete a estudiar varias cosas, a tomar nuevos aprendizajes, a tomar varios empleos, a exigirse a uno mismo? Hay una seducción, hay un proceso de seducción, te conquistan, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que es muy, realmente es muy tóxico, ¿verdad? Porque cuando uno se da cuenta ya está en la depresión. Cuando uno aparente que se da cuenta, ya está metido, ¿verdad? Y uno se metió sin que lo obliguen. Uno se metió en eso porque lo tentaron a hacerlo. Es muy interesante esto porque justamente las redes sociales estudian nuestro comportamiento y constantemente nos están tentando por aquello que a nosotros nos gusta y por esa vía también nos somete a un proceso de autoexplotación. Ahí hay otro comentario, profesor, de ¿Puedes Richard. leer? ¿Puedes leer? No sé si yo o lees. Sí, cuando habla Ham de la sociedad de la disciplina, al del rendimiento es claro. Sin embargo, hay, a mi parecer, una combinación espeluznante entre vigilancia y rendimiento, como sucede, por ejemplo, en Amazon. ¿Se puede dar esta combinación con más frecuencia dentro de esta crisis global? Totalmente. O sea, la sociedad que habla Han de la sociedad del rendimiento no suplanta la sociedad del Fordismo, del control disciplinario Foucaultiano. No, o sea, yo dije, en una fábrica Toyota o de iPhone o en Amazon o en un frigorífico sigue existiendo el sistema tradicional de explotación de control, pero también se combinan con el elemento del rendimiento, del premio por productividad, lo que se llamó toyotismo también, ¿verdad? Los grupos de trabajo, los premios por productividad global, que aparte de que haya un control externo, hay un esfuerzo del trabajador para producir más en base a la tentación del premio de productividad, ¿verdad? O sea, hay una combinación. En algunos empleos funciona así como dice Han, la autoexplotación directa, ¿verdad? En otros funciona el mecanismo tradicional mezclado con el nuevo, ¿verdad? Totalmente. Y el ejemplo de Amazon es muy pertinente en ese sentido. Así mismo. El premio por El productividad premio, es un condicionamiento de conducta muy fuerte. Dice, sí, sí, Mar, sí. Pero también hay algunas cosas que es
seductor para las personas. El empleado del mes, ¿verdad? Eh, eh, en muchas de las actividades, el ser considerado, el que te den un certificado, que te nombren, eh, que te publiquen cosas en la gente que está en el mundo intelectual o que te nombren o que tengas muchos clics de me gusta en las redes que tenga que ver con el empleo o simplemente son siempre los clics del me gusta de Facebook está muy estudiado. ¿Para qué sirve eso, no? Es un instrumento seductor muy, muy importante porque y uno puede estar 24 horas haciendo macanadas en las redes con tal de que tener ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, ese es un mecanismo, como estaba diciendo recién Lucho, cómo estudia nuestro comportamiento para seducirnos a hacer cosas. Bueno, Profesor, sí, sí, el clip sobre el me gusta y la serotonina, dice Lucho. sí, 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 exactamente. Es lo que Está todo me parece que lo que menciona Lucho es como para abordar en toda una charla otra vez, profesor. La cuestión, digamos, en las redes sociales en general y de la sociedad de la sobreinformación, ¿verdad? De la y si sobrecomunicación. tenemos tiempo, vamos a ver cómo va este proceso. Podemos incluir un texto de Byung-Chul Han sobre la sociedad de la transparencia y sobre los estudios que se hicieron también sobre Facebook, sobre todo hacia el final, ligado a este problema del trabajo, la hiperactividad, porque es la hiperactividad lo que estamos estudiando, no solamente la explotación laboral, la hiperactividad ligado a la autoexplotación laboral, pero también lo que tiene que ver con los estudios ligados después al tema laboral. Sí, vamos a ver si podemos encarar eso. Muy importante, muy interesante. Ahí Soledad Alonso también comenta y qué tal esto, vean primero la salida laboral antes de decidirse por una carrera en acá Paraguay hace unas semanas, un eminente del tema. O sea, ¿a quién se refiere puntualmente? Sí, pero esa, digamos, es una de las típicas aseveraciones del discurso tradicional. El discurso nuevo o la ideología nueva que dice Han es de la seducción más bien, ¿no? O sea, uno tomaría la carrera tradicional, por ejemplo, psicología, ciencia de la educación, ciencia de la comunicación, y estudiaría programación, eh, community manager, diseño gráfico, ¿se entiende? Ese es el problema. Ese es el problema, que uno va metiéndose en un enjambre de cosas. Además, ya hace un cursito para hacer coaching, estudia también arte culinario porque está de moda hacer comida china, qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno se va metiendo a través de la seducción, no tanto a través de la obligación, en múltiples tareas. Y tu fin de semana que iba a ser de descanso y pasar con la gente que a uno le gusta es estudiar miles de cosas, ponerse al día. Y por supuesto, el gran problema que hay, la vez pasada estuvimos dando en el primer curso de psicología, una de las cosas que uno nunca se preguntaría, es un obstáculo epistemológico, es que toda mi vida estuve equivocado o no. ¿Qué pasa si uno estudia una carrera por la necesidad de la salida laboral? Nunca le gustó, en el fondo. Ya hay un elemento de depresión desde la juventud incorporado en nuestra vida. La sociedad capitalista casi no nos permite pensar algo que no sea productivo capitalistamente para dedicarse uno a estudiar o a interesarse en cosas que realmente le gusta. Eso es un lujo para nuestros padres. O te dicen, por ejemplo, no, estudia primero eso y después dedícate a lo que te gusta.
Cuando llegó ese después ya no hay tiempo. El embrutecimiento ya te hizo olvidar que podías dedicarte a eso. Bueno, vamos a seguir profundizando eso en las próximas reuniones. Sí. Nada, agradecerle a todos y todas quienes se sumaron a este primer módulo, a esta primera charla, a esta primera actividad. Desde ya comentarles que nosotros estamos muy felices, muy contentos con el éxito que está teniendo hasta ahora, con poder discutir, debatir estas cuestiones con el estudiantado, con personas de afuera, con egresados, docentes, etc. Y nada, agradecerle al profesor Ángel, decirle que estamos en comunicación por el correo, ¿verdad? Del centro de estudiantes, que es de donde hicieron su inscripción en el formulario. Y que tenemos otra charla el próximo martes. Vamos a continuar con Bertrand Russell, ¿verdad? Sí. El autor, profesor, sí. Con Russell. Y nada, también seguramente con el profesor vamos a ir viendo para compartirles por el correo algún material de lectura otra vez, para ir teniendo ya algo más masticado para los debates, para las discusiones. Y nada, muchas gracias, compas. Profesor, no sé si quiere mencionar algo más antes de cerrar. Muchas gracias, que le esperamos para el próximo encuentro. Vamos a hablar sobre el libro de Elogio de la Ociosidad de Bertrand Russell, muy interesante. Una visión más liberal, pero muy interesante sobre el mundo del trabajo. Sí, vamos a grabar. Sí, dale, Lucho. ¿Se pudo grabar de hoy, profesor? Sí. No sé si terminaste la grabación. Sí. Ahora voy a terminar. Genial. Vamos a subir a la página de Facebook de la carrera de filosofía de la UNA y a la página de YouTube de la carrera de filosofía de la UNA. Síganos, si es que no nos siguen en las redes. Y nada, muchísimas gracias, compas. Que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, profe.